Permítanme compartirles una vivencia personal de hace algunos años, un suceso que marcó un antes y un después en mi perspectiva de la vida. En aquel entonces atravesaba una etapa de mucha turbulencia en la parroquia. La atmósfera estaba cargada de disputas, dificultades y críticas hacia mi persona. Estas circunstancias me tenían al límite, robándome el sueño y la tranquilidad. Como muchos, cometí el error de intentar justificar cada acción, de querer defenderme de cada señalamiento, de aclarar cada malentendido y de replicar a cada crítica. El resultado, cuanto más intentaba explicarme, más complicaciones surgían. Cuanto más me esforzaba en defenderme, peor se ponía el panorama. Un día, un sacerdote de avanzada edad, un hombre de profunda sabiduría y muchos años de servicio a Dios, me ofreció una perla de conocimiento que jamás he olvidado. Hijo, hay contiendas que se ganan con la abstención de hablar. Hay adversarios que se superan con el mutismo. La verdadera serenidad llega únicamente cuando cesas de querer controlarlo todo y simplemente guardas silencio ante la presencia de Dios. Desde aquel instante interioricé una de las enseñanzas más valiosas: la contención verbal, cuando es reflexiva e intencionada, posee una fuerza inmensa. Vivimos inmersos en una cultura donde el impulso es constante, todos quieren manifestarse, emitir juicios, exponer su perspectiva, replicar y tener la última palabra. En medio de esta cacofonía y esta compulsión por hablar sin cesar, hemos dilapidado una habilidad fundamental: el arte de la quietud. Hemos perdido el buen juicio para discernir el momento apropiado para callar. Y lo digo con la mejor intención. Gran parte de las aflicciones que experimentan y la intranquilidad que les consume tienen su origen en la incapacidad de hacer una pausa y silenciarse. El libro de Proverbios 17 y 28 lo expresa de una manera hermosa: aun el insensato cuando calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Lo ven? Hasta una persona sin gran intelecto puede ser percibida como sensata si simplemente se abstiene de hablar. Por el contrario, alguien muy capaz puede parecer torpe si se excede en palabras o las pronuncia en un momento inoportuno. Por lo tanto, hoy abordaremos un tema profundo que exige madurez espiritual y que va a contracorriente de las enseñanzas del mundo moderno. Les hablaré de 15 aspectos que deben erradicar discretamente de sus vidas. Esto no requiere grandes declaraciones, largas explicaciones o justificaciones. Debe hacerse de forma reservada, con inteligencia y sin generar alboroto, porque hay asuntos que cuanto más se explican, más se enredan. Hay decisiones que, al ser justificadas, atraen más ataques. Hay transformaciones que prosperan mejor cuando se realizan sin previo aviso. La primera cosa a erradicar con discreción son las interacciones perjudiciales. Esto tiene un gran impacto, hermanos. Cuando identifican a individuos en su círculo que solo aportan problemas, que minan su energía, que se limitan a criticar o a exigir sin reciprocidad, que son fuente constante de drama, la inclinación natural es montar un espectáculo. Queremos confrontarlos, enumerar sus faltas, exponer las razones del distanciamiento y hacer una declaración pública de la ruptura. Sin embargo, esto suele empeorar las cosas. Esa persona conflictiva se pondrá a la defensiva, contraatacará, manipulará la situación para victimizarse, involucrará a terceros y magnificará el drama, dejándolos a ustedes más embrollados que al principio. La manera inteligente es el sigilo. Comiencen simplemente a establecer una separación gradual. Dejen de buscar a esa persona, tarden en responder a sus mensajes o llamadas y dejen de estar siempre disponibles. Si les preguntan la razón, respondan con cortesía pero con firmeza, indicando que han estado ocupados o que están pasando por un momento personal. No es necesario dar largas explicaciones ni excusas. Y así, paulatinamente, sin aspavientos ni enfrentamientos, esa relación nociva se irá desvaneciendo.
Es posible que la otra persona ni siquiera note conscientemente lo que sucede, simplemente se diluye y ustedes recuperan su tranquilidad sin necesidad de disputas, defensas o escándalos. Permítanme compartir una anécdota de una mujer que tenía una amiga totalmente tóxica, una fuente inagotable de rumores, difamación y problemas. Esta mujer decidió apartarse, pero en lugar de provocar un enfrentamiento, se distanció con total discreción. Dejó de responder con prontitud, evitó contactarla y, cuando la amiga la buscaba, mantenía un trato cordial pero breve. Eventualmente esa amistad perjudicial se extinguió sin drama y ella recobró su paz. El segundo elemento a suprimir con discreción son los hábitos destructivos. Cuando resuelven abandonar a una adicción, un vicio o cualquier costumbre que saben que les está haciendo daño, no es imperativo anunciarlo a los cuatro vientos. De hecho, es preferible callarlo. ¿Por qué? Porque una declaración pública genera una presión externa. Ahora todos están vigilando, ya lo dejaste, ¿cómo vas con ese vicio? Si recaen algo frecuente en el proceso de cambio, se ven forzados a dar explicaciones y la humillación del fracaso público puede llevarles a desistir por completo. En cambio, si el proceso se mantiene en secreto, solo entre ustedes y Dios, si tropiezan pueden levantarse y reintentarlo sin la carga de la presión externa. Además, cuando la gente desconoce su intento de cambio, no hay nadie, ni consciente ni inconscientemente, tratando de socavar su esfuerzo. Y un punto crucial, una vez que hayan vencido ese hábito y el tiempo haya pasado, entonces sí podrán compartirlo si lo desean para dar testimonio y ayudar a otros. Pero la fase de eliminación del hábito, esa debe ser gestionada en privado. La tercera cosa a eliminar discretamente son las lamentaciones constantes. Es algo que muchos necesitan escuchar. Hay personas que viven en un estado perpetuo de queja por su empleo, su familia, el clima, el gobierno, la comunidad, por todo. Cada lamento es una búsqueda de compasión, de adeptos y de aprobación. Pero quejarse no soluciona nada, solo les drena su propia energía y la de quienes les escuchan. Filipenses 2:14 nos exhorta: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. No dice quéjense menos, dice sin murmuraciones, es decir, cero. Así que si anhelan la paz, guarden silencio, dejen de lamentarse, y no es necesario que anuncien dejaré de quejarme. Simplemente empiecen a hacerlo. Cuando algo les irrite, en lugar de desahogarse con todo el mundo, preséntenselo a Dios en oración, o si es algo que pueden remediar, actúen para cambiarlo, pero dejen de darle vueltas y vueltas al mismo tema sin tomar acción. Observarán un cambio maravilloso. Al dejar de quejarse, su ánimo se transforma, su perspectiva se modifica y comienzan a atraer experiencias distintas a su vida, ya que no están resonando constantemente en la frecuencia de la queja. La cuarta cosa a erradicar en silencio son las expectativas que tienen sobre los demás. Gran parte del sufrimiento y de las desilusiones que experimentamos provienen de los supuestos que cargamos sobre otras personas. Esperamos que nuestros hijos se comporten de cierta manera. Deseamos que nuestra pareja actúe de determinada forma. Creemos que nuestros amigos nos corresponderán de la misma manera que nosotros lo hacemos. Esperamos ser valorados como valoramos a los demás. Cuando estas expectativas se frustran, el resultado es dolor, frustración e ira. Muchas veces confrontamos a la persona: yo esperaba que tú, generando un conflicto. Pero ¿saben qué? La vía sensata es liberar esas expectativas en silencio. Aceptar que cada individuo es dueño de sí mismo, que no tienen potestad para controlar a nadie ni forzarles a ser distintos, y que su serenidad no puede depender del cumplimiento de las expectativas ajenas. Esto no implica que no deban establecer límites o aceptar cualquier comportamiento, sino que deben dejar de aguardar el cambio en otros para enfocarse en lo que sí pueden gestionar: sus propias respuestas, sus propias decisiones, su propia existencia. Al hacer esto, al soltar las expectativas sin recriminar ni hacer un drama, hallarán una paz inconmensurable, ya que dejarán de estar continuamente decepcionados por lo que otros no hacen. La quinta cosa a eliminar en silencio es la necesidad de demostrar que siempre tienen la razón. Y esto es un desafío para muchos, pues el ego se resiste.
Nos complace tener la razón, ganar debates y probar que nuestro punto de vista era el correcto. Pero saben, hay muchas discusiones que son sencillamente estériles. Pueden tener toda la razón del mundo en un tema, pero si insisten en demostrarlo, solo cosecharán confrontación, el deterioro de sus relaciones y la pérdida de la paz. Proverbios 26:4 aconseja: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. En ocasiones la respuesta más inteligente es la no respuesta. A veces la victoria consiste en retirarse del debate. En ciertas situaciones, tener razón no es tan importante como conservar la calma. Por lo tanto, cuando alguien exponga algo con lo que discrepan, pregúntense: ¿vale la pena este desgaste? ¿Esta persona cambiará su parecer? ¿Ganar este argumento mejorará mi vida de alguna forma? Si la respuesta es negativa, simplemente callen, sonrían y cambien de tema. Déjenlo pasar y notarán algo fascinante. Al dejar de buscar la razón en todo y de entrar en cada discusión, la gente comenzará a respetarlos más, no menos, porque proyectarán sensatez, sabiduría y serenidad interna. La sexta cosa a erradicar en silencio es el deseo de desquite. Cuando son víctimas de un agravio, una traición o una injusticia, la reacción instintiva es buscar la revancha, hacer que paguen, que experimenten un dolor similar al nuestro. Sin embargo, la Escritura es inequívoca: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La revancha no es nuestra incumbencia, sino de Dios. Y aquí radica algo potente al liberar el deseo de represalia. Al optar por no tomar medidas, no tienen que anunciarlo. No necesitan decirle a la persona: podría vengarme, pero he decidido ser superior. Eso sería soberbia disfrazada de humildad. Simplemente en la intimidad de su corazón ante Dios, digan: Señor, esta persona me ha herido. Podría desear la venganza, pero te entrego esto a ti. Tú eres el juez justo. Elijo perdonar, no por ellos, sino por mi propia paz. Confío en que harás justicia a tu manera y en tu tiempo. Cuando sueltan la venganza en secreto, algo se quiebra, las cadenas de amargura caen y su corazón halla la liberación. La séptima cosa a eliminar en silencio son las excusas constantes por asuntos que no son su responsabilidad. Hay personas, en especial mujeres, que viven pidiendo disculpas por todo, por interrumpir, por existir, por tener necesidades, por expresar una opinión. Esto nace de una baja autoestima, de la sensación de no merecer ocupar un espacio o de ser una carga para los demás, pero eso no es verdad. Son hijos de Dios, valiosos, con derecho a existir, a tener necesidades y a expresarse. Así que dejen de disculparse por lo que no es su falta y no tienen que declarar: no me disculparé más por todo. Simplemente comiencen a aplicar el cambio. Dejen de pronunciar perdón cuando no han cometido un error. Sustitúyanlo por un gracias. En lugar de perdón por molestar, digan: gracias por tu tiempo. En lugar de perdón por llorar, digan: gracias por escucharme. Verán cómo la dinámica se transforma y cómo empiezan a irradiar más seguridad y dignidad. La octava cosa que deben eliminar en silencio es el hábito de divulgar cada detalle en las redes sociales. Esto es muy propio de nuestros tiempos. Hay quienes comparten todo en línea: su comida, su ubicación, su compañía, sus emociones, cada idea fugaz. Hermanos, esto no es saludable. Primero, porque gran parte de lo que sucede en su vida es personal, es sagrado y no está destinado al consumo masivo. Segundo, porque al compartirlo todo están mendigando validación externa, volviéndose dependientes de los me gusta y los comentarios para sentirse bien. Por lo tanto, eliminen esa necesidad de compartirlo todo y no es necesario un anuncio dramático de me retiro de las redes. Simplemente empiecen a vivir más y a publicar menos. Reserven los momentos preciosos de su vida para ustedes y para Dios y experimentarán algo hermoso. Estarán más presentes en el momento, disfrutarán más de las experiencias al no pensar en cómo se verán en las redes y gozarán de más paz al no depender de la aprobación de desconocidos en Internet. La novena cosa que necesitan eliminar en silencio es la comparación incesante con otros. Esto también está estrechamente ligado a las redes sociales. Al ver las vidas aparentemente perfectas de otros, nos sentimos insuficientes
ella tiene mejor casa, mejor figura, mejor familia, mejor vida que yo. Pero hermanos, esto es una trampa. Primero, porque lo que ven en las redes es una versión filtrada, maquillada, no la realidad completa. Segundo, porque cada persona sigue su propio curso, con sus propios tiempos, sus propias bendiciones y sus propios desafíos. Así que dejen de compararse y no es necesario anunciarlo. Cada vez que se descubran comparándose, redirijan su mente conscientemente, concéntrense en sus propias bendiciones, en su avance personal, en su propio camino, y verán cómo crece su tranquilidad, porque ya no estarán en una competencia imaginaria que es imposible de ganar, pues siempre habrá alguien con más, con mejor, con algo diferente. La 10ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la obsesión por ser incluidos en todo. Hay personas que sufren enormemente si no son invitadas a algo, si no son consideradas para un plano, si se enteran de una reunión a la que no asistieron, pero hermanos, no serán incluidos en cada ocasión. Y eso está perfectamente bien. No todas las amistades son iguales, no todos los eventos son para todos, y su valía no depende de la cantidad de invitaciones que reciban. Por lo tanto, desháganse de esa necesidad. Cuando se enteren de un evento al que no fueron convocados, en lugar de sentirse ofendidos o de reclamar, simplemente déjenlo pasar en silencio. Céntrense en las relaciones donde sí son valorados, en los lugares donde sí son bienvenidos, y dejen de ir detrás de personas que claramente no desean incluirlos. Eso no es digno, merecen estar donde se les celebra, no donde apenas se les tolera. La 11ª cosa que deben eliminar en silencio son las conversaciones que no aportan valor. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en charlas superficiales, en chismorreos, en hablar de ausentes, en críticas dañinas? Santiago 3:6 nos dice que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo. Las palabras tienen poder y al participar en diálogos negativos, nos contaminamos espiritualmente. Así que empiecen a erradicar estas conversaciones y no necesitan dar un discurso cada vez que alguien comience un cotilleo. Simplemente no participen. Desvíen el tema con sutileza o si es necesario, discúlpense y retírense. Disculpen, tengo algo que hacer. Poco a poco, sin crear conflictos ni señalar a nadie, se alejarán de este tipo de intercambios y su vida se sentirá más ligera y espiritualmente más pura. La 12ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la resistencia al cambio. Muchos de ustedes están paralizados por el miedo a cambiar, miedo a dejar ese trabajo que los infelicita, miedo a abandonar esa ciudad que no les satisface, miedo a poner fin a esa relación que ya no funciona, miedo a emprender algo nuevo. Y pasan años argumentando por qué no pueden cambiar, explicando a todos por qué deben permanecer donde están, buscando que otros aprueben su inmovilidad. Pero hermanos, a veces lo más constructivo que pueden hacer es simplemente tomar una decisión en privado. Voy a cambiar, no sé cómo ni cuándo exactamente, pero voy a salir de este lugar, y comiencen a dar pequeños pasos hacia esa transformación sin publicarlo, porque anunciar grandes cambios antes de realizarlos es invitar a las opiniones, y la mayoría de la gente por temor o envidia les dará razones para no hacerlo. Es demasiado arriesgado, estás loco, mejor quédate donde estás, aunque seas infeliz, al menos es seguro. En cambio, cuando realizan los cambios en silencio, cuando simplemente comienzan a avanzar sin consultar a todo el mundo, para cuando la gente se dé cuenta, ya estarán en su nueva realidad, ya habrán cambiado, y en ese punto ya no podrán detenerlos con sus miedos. La 13ª cosa que deben eliminar en silencio es el temor al juicio ajeno. Esto es un obstáculo enorme. Hermanos, ¿cuántas decisiones dejamos de tomar por miedo a lo que se dirá? ¿Cuántos sueños no perseguimos por temor al qué pensará nuestra familia? ¿Cuántas veces no nos defendemos por el qué dirán de mí? Pero la verdad es que la gente hablará de todas maneras. Hagan lo que hagan, siempre habrá alguien con una opinión. Por lo tanto, es mejor hacer aquello que saben que es correcto, aquello que Dios les está indicando, sin importar lo que otros comenten. Y esto se hace en privado. No anuncien "ya no me importa lo que piensen los demás", porque eso suena a desafío. Simplemente empiecen a vivir con mayor libertad,
tomando decisiones basadas en su vínculo con Dios y su propia conciencia, y no en las opiniones de terceros. Cuando la gente hable y hablarán, ustedes simplemente sigan adelante en silencio, con dignidad, sin tener que justificarse por cada comentario. La 14ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de justificar cada decisión que toman. Hay personas que sienten la obligación de dar explicaciones por todo: por qué dejaron ese trabajo, por qué se distanciaron de esa persona, por qué tomaron esa decisión, por qué no asistieron a ese evento, y dedican horas a explicar, a justificar, a tratar de lograr que todos entiendan. Pero hermanos, no tienen que rendir cuentas a nadie, excepto a Dios y en ciertos casos a sus seres más cercanos. Así que erradiquen esa necesidad. Cuando tomen una decisión importante, no convoquen a todos para explicarles la razón, simplemente háganlo. Si alguien pregunta, está bien dar una respuesta concisa y educada, pero no tienen que dar una rueda de prensa cada vez que actúan. ¿Por qué renunciaste? Sentí que era el momento oportuno. No necesitan una justificación de 2 horas. ¿Por qué ya no te hablas con fulano? Decidí alejarme de esa relación. No tienen que enumerar todas las faltas de esa persona, porque cuanto más explican, más son cuestionados, y cuanto más justifican, más son juzgados. Pero cuando simplemente actúan con convicción, sin dar largas explicaciones, proyectan una madurez que induce a que la gente respete sus decisiones. Y la 15ª cosa, la última que deben eliminar en silencio, es la versión de ustedes mismos que ya no es útil. Esto es profundo. Todos hemos pasado por diferentes versiones de nosotros mismos. La persona que éramos hace 10 años no es la misma que la de hoy. Hemos evolucionado, cambiado y aprendido, pero a veces nos aferramos a versiones obsoletas de nosotros porque nos resultan familiares, porque es como la gente nos conoce y porque el cambio asusta. Seguimos actuando como la persona insegura que fuimos, a pesar de haber crecido. Seguimos en el papel de víctimas, a pesar de ser ya supervivientes. Seguimos pensando en pequeño, cuando Dios nos está llamando a ser grandes. Por lo tanto, en silencio, sin anuncios ostentosos, permitan que esa versión antigua de ustedes mismos desaparezca. Permítanse transformarse. Permítanse ser la nueva criatura que Cristo ha formado en ustedes. No se aferren a lo que fueron solo por costumbre, y esto se lleva a cabo en la discreción. No publiquen en redes, soy una persona nueva. No le digan a todo el mundo, he cambiado. Simplemente, comiencen a vivir de otra forma, a tomar decisiones distintas, a reaccionar de manera diferente, y la gente notará el cambio sin necesidad de que lo proclamen. Hermanos míos, todos estos puntos que he compartido tienen un factor común: se realizan en silencio, sin drama, sin alardes, sin buscar reconocimiento, porque la verdadera metamorfosis, el auténtico crecimiento, no requiere publicidad, ocurre en la privacidad entre ustedes y Dios. Y hay un poder inmenso en esto, porque cuando realizan cambios en secreto, no dependen de la aprobación externa, no buscan la felicitación de otros por su transformación, cambian por las razones correctas, porque saben que es necesario, porque Dios les guía a hacerlo, porque su paz depende de ello. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Lo ven? Aquello que se hace en secreto, en silencio, Dios lo honra públicamente. Pero primero debemos aprender a trabajar en la intimidad. Por lo tanto, si desean la paz, si de verdad la quieren, empiecen a erradicar estas cosas de su vida con cautela, con sabiduría, sin montar un espectáculo, y verán cómo su vida se va transformando gradualmente, cómo van ganando batallas sin tener que luchar, cómo la serenidad que tanto han anhelado comienza a instalarse en su corazón, porque existe un tipo especial de fuerza en el silencio, una sabiduría que no necesita palabras, una victoria que no requiere testigos. Y cuando comprenden esto, cuando aprenden a actuar en silencio, a cambiar en silencio, a desechar lo que no sirve sin hacer ruido, se convierten en personas diferentes, más fuertes, más prudentes, más tranquilas. Que Dios les conceda la sabiduría del silencio, que la Virgen María, que guardaba todas estas cosas en su corazón, sin andar pregonándolas, interceda por ustedes.
Que San José, ese hombre justo que realizó actos trascendentales sin apenas pronunciar palabra en el Evangelio, les sirva de inspiración y que tengan el coraje no solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo en silencio. Vayan en paz y recuerden, no todo lo que hacen necesita ser visible, no todo lo que cambian necesita ser anunciado. Las transformaciones más profundas suceden en la quietud, y su paz, esa paz profunda que tanto buscan, les aguarda al otro lado de aprender a callar. Amén.